Muy buenas a todos, este video está pensado como introducción previa a los conceptos que se trabajarán en el curso de redes de potencia de la carrera de Ingeniero Tecnológico en Electrotecnia dictada en la Universidad del Trabajo del Uruguay. Si bien estos temas fueron abordados en profundidad en cursos básicos previos de análisis de circuitos, se considera necesario para el encare de la presente materia repasar y consolidar algunos de estos conceptos. Esperemos pueda serles de ayuda a todos aquellos estudiantes que quieran comprender los fundamentos que se tratarán en el video, cómo ser, por ejemplo, el sentido de polaridad alterna, notaciones con polaridad o doble subíndice, cómo definir el flujo de potencia de forma certera y cómo aplicar Kirchhoff operando debidamente con fasores. Se considera fundamental para el entendimiento de este video conocer previamente las cuestiones que se detallan a continuación y que pertenecen a cursos de electricidad básica de semestres anteriores. Hablamos de definición de fasor, representaciones polar rectangular y sus respectivas conversiones y todo lo que sean fundamentos de corriente eléctrica tanto continua como alterna. De manera que vamos con el video. Bien, comencemos diferenciando en un circuito simple los elementos activos y pasivos del mismo. Tenemos aquí un circuito conformado por una única malla, una fuente de tensión con su reactancia interna, una línea representada con la impedancia ZA y una carga representada con la impedancia ZL. Obsérvese que por convención la corriente se ha indicado como saliente por el terminal positivo de la fuente y entrante a los terminales polarizados positivamente en las reactancias y resistencias. Llegamos entonces a la definición de elementos activos, aquellos que suministran potencia por sí mismos, y elementos pasivos, es decir, aquellos que por lo pronto consumirían potencia, no siendo capaces de generar su propia FEM o podría ser también su propia corriente, si hablamos por ejemplo de posibles fuentes de corriente. Vemos que en los elementos activos la corriente sale por el terminal marcado con polaridad positiva y en cambio en los elementos pasivos la corriente entra por el terminal marcado con polaridad positiva. Ahora vemos que entre los elementos del circuito anterior hay impedancias, de manera que todo esto se ha definido en el dominio de la corriente alterna. ¿Qué significado tendría entonces la polaridad en la corriente alterna? Para entender de qué va esto y para qué puede ser de utilidad marcar la polaridad o el sentido de medición en tensiones y corrientes alternas, vayamos a un ejemplo básico. Quedémonos por ahora en corriente continua. Vamos a plantear un problema de determinación de flujo de potencia. Supongamos que tengo un dispositivo desconocido y quiero saber si éste suministra o consume energía. ¿Qué puedo hacer? Bien, valgámonos de dos instrumentos básicos, el voltímetro y el amperímetro, los cuales colocaremos según se indica. Observar cómo ambos instrumentos tienen un terminal positivo y un terminal negativo, también llamado en algunos instrumentos como común. Repasemos un poco de qué va esto de la polaridad de los instrumentos. Supongamos que tenemos dos puntos de nuestro circuito, entre los cuales queremos medir la tensión. Si colocamos un instrumento como por ejemplo un voltímetro, vemos que hay dos posibles formas de conectarlo. La primera con el terminal positivo del mismo en A y el terminal negativo en B, caso en el cual estaríamos midiendo por definición la tensión entre A y B. No la tensión entre B y A, no, la tensión entre A y B, porque el terminal positivo fue puesto en A y el terminal negativo fue puesto en B. La segunda posibilidad es que se conecte con el terminal positivo en B y el terminal negativo en A. Caso en el cual estaríamos midiendo por definición ya no más la tensión entre A y B, sino la tensión entre B y A. Entonces, conectemos nuestro voltímetro como indica la figura, y si lo conectáramos así estaríamos midiendo la tensión entre A y B.
Si no hay tensión, por supuesto simplemente el voltaje medido será cero. Supongamos que aparece ahora una tensión, de forma que el punto A se pone a mayor potencial que el punto B, punto A mayor potencial que el punto B, el voltímetro marcará una tensión positiva. Ahora, para esta misma situación, es decir, cuando el terminal A está a mayor tensión que el terminal B, si diéramos vuelta el voltímetro, estaríamos midiendo la tensión entre B y A. Ya no estaríamos midiendo más la tensión entre A y B. Entonces la lectura se invertiría. Volvamos el voltímetro a su situación anterior, donde el terminal positivo se conecta a A y el terminal negativo se conecta a B. Si la tensión de repente se invirtiera, ya no di vuelta al voltímetro, ahora es la tensión la que se invirtió, la tensión medida entre A y B esta vez daría una lectura negativa. Vemos entonces la importancia en el orden de los subíndices. Si estoy diciendo que mi medida fue tomada como V sub IJ, estoy diciendo que el terminal positivo del voltímetro fue puesto en el punto I de mi circuito y el terminal negativo del voltímetro o del instrumento fue puesto en J del circuito. De manera que V sub IJ va a ser positivo cuando el potencial sea efectivamente mayor en I que en J. En caso contrario, si la tensión repentinamente se invirtiera, la tensión medida V sub IJ pasaría a ser negativa. Analicemos ahora qué sucede con el amperímetro. Supongamos que tenemos dos puntos de nuestro circuito entre los cuales queremos medir la circulación de corriente. Al igual que con el voltímetro, encontramos que al conectar un amperímetro hay dos formas posibles de conectarlo. La primera con el terminal positivo en A y el terminal negativo en B, con lo cual estaríamos midiendo por definición la corriente entre A y B, y la segunda posibilidad con el terminal positivo del mismo en B y el terminal negativo en A, caso en el cual estaríamos midiendo por definición la corriente entre B y A. Entonces, conectemos nuestro amperímetro como indica la figura, y en este caso estaríamos midiendo la corriente entre A y B. Si no hay circulación de corriente, simplemente la intensidad medida sería cero. Si aparece una corriente de forma que la misma va del punto A al punto B de mi circuito, el amperímetro marcará una tensión positiva. Ahora, para esta misma situación, si diéramos vuelta al amperímetro, de manera que en lugar de medir la corriente entre A y B, ahora mido la corriente entre B y A, entonces para la misma situación, cuando la corriente circula de A a B, la lectura se invertiría. Volvamos nuevamente a medir entre A y B. Volvemos al amperímetro a su situación anterior, donde el terminal positivo se conecta a A y el terminal negativo se conecta a B. Si la corriente de repente se invirtiera para esta conexión, esta vez la lectura sería negativa. Al igual que en el voltímetro, vemos la importancia de cuidar los subíndices. Si estoy diciendo que mi medida fue tomada como I sub IJ, estoy diciendo nuevamente que el terminal positivo del amperímetro fue puesto en I y el terminal negativo del amperímetro fue puesto en J. De manera que la intensidad I sub IJ va a ser positiva cuando la corriente vaya efectivamente de I a J. En caso contrario, si la corriente repentinamente se invirtiera, la corriente medida I sub IJ pasaría a ser negativa. El orden de los subíndices es importante y siempre me da una referencia de cómo el observador o medidor colocó la polaridad de su instrumento a la hora de brindarme el dato. Lo dicho anteriormente es importante, pues ya veremos más adelante que en un instrumento en el cual se esté determinando la posición de un fasor, como es el caso de un relé de potencia, o graficando una señal alterna en función del tiempo, como es el caso de un osciloscopio, hay también marcas de polaridad que se deben respetar. Pero ya analizaremos qué pasa en estos casos. Sigamos en corriente continua. Volvamos a nuestra caja del misterio. Nosotros estábamos tratando de determinar si nuestra caja del misterio consumía o suministraba potencia. Habíamos colocado un amperímetro y un voltímetro para los cuales hemos repasado los criterios y significados de la polaridad. Supongamos entonces que tenemos esta caja que no sabemos al momento si consume o suministra energía. Bien, veamos, al colocar el amperímetro y el voltímetro con la polaridad indicada,
¿Qué indican cada uno? Vemos que la lectura del amperímetro es positiva, a lo cual la corriente es entrante, mientras la lectura del voltímetro es también positiva, de manera que el potencial es positivo, de acuerdo a la forma en que está conectado. Como resultado, la potencia, tratándose de valores de igual signo, ambos positivos, finalmente será positiva y por tanto estaremos hablando de que se trata de un dispositivo que está consumiendo la energía. Ahora cambiemos de caja. Supongamos entonces nuevamente que tenemos otra caja, otro dispositivo para el que no sabemos al momento si consume o suministra energía. Vamos nuevamente a conectar al amperímetro y conectar el voltímetro con la polaridad indicada. No le hemos cambiado la polaridad de los instrumentos y veamos ahora la lectura de cada uno. Vemos que la lectura del amperímetro es negativa, a lo cual la corriente es saliente, mientras que la lectura del voltímetro es positiva. De hecho, no cambiamos a ninguno de los dos instrumentos en su polaridad. Lo que cambió fue la polaridad del circuito. Si la lectura del voltímetro es positiva y la del amperímetro es negativa, entonces, como resultado, la potencia, tratándose de signo opuesto, sería finalmente negativa y por tanto esta caja del misterio estaría evidentemente suministrando potencia. Todo lo que hemos dicho le debe recordar a algunos estudiantes todo aquello de cuidar la polaridad a la hora de conectar un batímetro. De hecho, en un batímetro existe una indicación de polaridad en sus bobinas, indicada generalmente con un asterisco o un más menos. Justamente de esta forma nos garantizamos que de hacer las conexiones correctamente y de forma que la bobina de corriente se polarice en forma positiva cuando la corriente entra y cuando la bobina de voltaje también está polarizada en el mismo sentido. Ambas bobinas deben tener un extremo común que se debe respetar para obtener una lectura correcta, que podrá ser, según la convención de un receptor, como positiva en el caso de una carga o negativa en el caso de una fuente. De todos modos, esto es una convención que se definirá a la hora de establecer la medida que estamos haciendo. Ahora bien, hagamos un análisis como hemos hecho en corriente continua, pero ahora vamos a hacerla en corriente alterna. Solo a modo de repaso, y para tener en cuenta, recordar que en fasores el ángulo fase se especifica habitualmente en grados sexagesimales en lugar de radianes y la magnitud suele estar en valor eficaz en lugar del valor de pico de la sinusoide. Tenemos una nueva caja para la que no sabemos si la misma está consumiendo o suministrando potencia, pero esta vez está conectada a una tensión alterna. En sistemas de corriente alterna tendremos un fasor girando en sentido antihorario y una señal sinusoidal como se ve en la figura. Si tomásemos una instantánea en el momento en que la tensión es positiva, veamos qué sucede con la corriente en el amperímetro en ese instante. Por lo pronto la tensión en el voltímetro va a ser positiva de la forma que se conectó. Vemos que el amperímetro ha marcado una corriente positiva y que por tanto la corriente es entrante en el hemiciclo positivo de tensión. Por lo tanto, ambas magnitudes instantáneas son positivas y por tanto la potencia instantánea también es positiva. Se trata de un receptor. Ahora, para el mismo dispositivo que el caso anterior, si tomásemos una instantánea en el momento en que la tensión es negativa, veamos ahora qué está sucediendo con la corriente en el amperímetro en ese instante. Por lo pronto el voltímetro va a dar tensión negativa de la forma en que está conectado, que no se ha cambiado. Vemos que el amperímetro ha marcado una corriente negativa, por tanto la corriente es saliente en el hemiciclo negativo de la tensión. Por lo tanto, ambas magnitudes instantáneas son negativas y por lo tanto la potencia sigue siendo positiva. Como demostración podemos decir que para el mismo receptor en alterna no ha cambiado, sigue siendo un receptor en ambos hemiciclos. Ahora nuevamente cambiemos de caja. Si tomásemos una instantánea en el momento en que la tensión es positiva, veamos qué sucede con la corriente en el amperímetro en ese instante. Por lo pronto el voltímetro sigue dando positivo. Vemos que el amperímetro ha marcado una corriente negativa y que por tanto la corriente es saliente en el hemiciclo positivo de la tensión. Por lo tanto, las magnitudes instantáneas
tienen distinto signo y por tanto la potencia es negativa. Nuestra caja está suministrando potencia. Por lo pronto y a modo comparativo, podría decirse que si en el hemiciclo positivo de tensión la corriente es entrante, entonces estamos frente a un receptor, y si en el hemiciclo positivo de la tensión la corriente es saliente, estamos frente a un dispositivo que está suministrando energía. Veremos luego, de todos modos, que esto depende también de la posición relativa de los fasores y que vamos a idear técnicas para poder determinar con seguridad cuándo un dispositivo está suministrando o está consumiendo potencia, ya que nuevamente debe recalcarse, esto va a depender, como veremos más adelante, de la posición relativa de los fasores. Haciendo memoria de aquello de que era importante de indicar con subíndices entre qué puntos del circuito estoy refiriendo a la magnitud eléctrica que estoy expresando, hablemos ahora de subíndices pero aplicados a fasores. Si un fasor está definido como V sub AB, es porque el terminal positivo del dispositivo que lo está midiendo está conectado en A y el terminal negativo o común está conectado en B. Y de hecho, si invirtiera los terminales, el dispositivo de medición, tal como hice con los voltímetros y amperímetros del inicio, obtendría el fasor contrario, de manera que el fasor que obtendría sería V sub BA en lugar de V sub AB. Si un fasor está definido como V sub BA, es porque el terminal positivo del dispositivo está conectado en B y el terminal negativo está conectado en A. El terminal negativo común está conectado en A. Aquí los dos fasores representados si los pudiéramos medir simultáneamente. En resumen, si me dan un fasor de la forma V sub AB con un argumento determinado, me están diciendo efectivamente que la tensión se midió entre A y B, habiendo puesto el terminal positivo del instrumento en A y el terminal negativo o común en B. Si analizamos un poco más, estaremos diciendo que el valor instantáneo será positivo cuando el terminal A del instrumento esté a mayor potencial que el terminal B. Por otro lado, si me dan un fasor de la forma I sub AB con un argumento determinado, me están diciendo que la corriente se midió entre A y B, habiendo puesto el terminal positivo del instrumento en A y el terminal negativo o común en B. Si analizamos un poco más, nuevamente estaremos diciendo que el valor instantáneo de la corriente será positivo cuando ésta efectivamente circule del terminal positivo al negativo del instrumento. Vemos entonces la importancia de definir los subíndices correctamente, pues para un fasor de voltaje, por ejemplo V sub AB, no es lo mismo que V sub BA. De hecho, son uno con respecto al otro su fasor contrario, girando con un desfase de 180 grados. Esta es la razón fundamental por la cual en cualquier relé de potencia existen marcas de polaridad definidas en sus entradas, esos puntitos que vemos, las cuales deben respetarse para que el dispositivo mida los fasores correctamente y pueda realizar los cálculos adecuadamente. Los relés serán vistos debidamente en las asignaturas referentes a protecciones de potencia. Finalmente, y visto todo lo anterior, estamos en condiciones de definir una convención de signos y polaridades que nos permita analizar el flujo de potencia en cualquier contexto, siempre que se conozcan los fasores de corriente y tensión, así como la polaridad de los mismos, es decir, de dónde a dónde fueron considerados estos a la hora de medirlos. Supongamos, finalmente, que queremos determinar el flujo de potencia de este dispositivo, de esta caja. Si nos dan un fasor de corriente, I sub AB, y un fasor de tensión, V sub AB, entonces estaremos dentro de nuestra convención y los resultados serán representativos de lo que está sucediendo con la potencia. Si conocemos entonces la posición relativa de los fasores de la tensión y la corriente que pasan por este dispositivo, habiendo sido tomados ambos en el mismo sentido AB, podremos determinar con seguridad las características de la potencia que este entrega o recibe, que este dispositivo entrega o recibe, multiplicando el fasor de tensión por el conjugado de la corriente. De hecho, ¿por qué esto está aprobado? Porque justamente, según la convención receptor que vamos a definir a continuación, tanto la tensión como la corriente fueron definidas y tomadas entre A y B ambas.
En caso de que los fasores de corriente y tensión no hayan sido medidos en el mismo sentido AB o con la misma polaridad, estaremos fuera de la convención adoptada en nuestro curso. De hecho, estaríamos en la convención generador. En este caso, no aplicaríamos los ejercicios de esta forma. Por lo tanto, a la hora de tener una certeza de los signos obtenidos y de la convención que vamos a definir a continuación, si nos han dado los fasores medidos en sentidos opuestos, por ejemplo, V lo han medido entre B e I lo han medido entre B y A, deberé convertir uno de estos fasores en su opuesto. Dicho esto, si quiero conservar la convención receptor, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, debo convertir, por ejemplo, el fasor de corriente IBA en IAB, multiplicando el fasor IBA por menos 1, que es lo que vamos a hacer. A nivel fasorial equivale a girar 180 grados el fasor. La convención de signos que adoptaremos nos va a permitir analizar con criterio ecuánime los distintos problemas de flujo, de potencia y carga que eventualmente se analicen en el curso. Si se siguen las reglas antedichas, tendremos entonces que si la potencia, el resultado de la potencia activa obtenida, es mayor que 0, estamos hablando de que se trata de un receptor de potencia activa. Si la potencia activa obtenida es por el contrario de signo negativo, entonces estaremos hablando de un generador de potencia activa. Si la potencia reactiva obtenida es mayor a 0, estaríamos diciendo que el circuito absorbe potencia reactiva, sería un inductor eventualmente. Y si la potencia obtenida reactiva es menor a 0, el circuito estaría suministrando potencia reactiva. O sea que tendríamos una I en adelanto. Es importante considerar que para el convenio de receptor siempre supondremos que la corriente positiva es entrante al receptor, de manera que si durante el análisis de un elemento del circuito la corriente ha quedado medida o determinada como saliente, debemos dar vuelta al fasor si queremos conocer el verdadero flujo de potencia según la convención de signos adoptada. Con esta restricción nos aseguramos que los signos de potencia establecidos anteriormente sean representativos de lo que realmente está sucediendo. Vamos a hacer el ejercicio 1.10 del libro Análisis de Sistemas de Potencia de Grainger-Stevenson, que es uno de los libros introductorios del curso de redes de potencia de la carrera. Se tiene una fuente de voltaje, dice el enunciado del ejercicio 1.10, se tiene una fuente de voltaje con tensión tomada entre IN, E sub AN, menos 120, argumento 210 grados. Y una corriente a través de ella, a través de esta misma fuente, I sub NA, o sea, está tomada al revés la corriente, cuyo fasor es módulo 10, argumento 60 grados. Encuentre los valores de potencia activa y potencia reactiva y establezca si el dispositivo los está entregando o recibiendo. Entonces, figura, esquema dibujado, tenemos nuestra fuente que no queremos saber si está entregando o está consumiendo potencia, tanto activa como reactiva, y recordando, ¿sí?, que para poder tener seguridad en la convención de signos que utilizamos, el orden de los subíndices o los fasores tiene que ser el mismo, vamos a tener que dar vuelta necesariamente la corriente. Para eso vamos a abrir una pequeña ventanita donde, utilizando Octave, donde ya se definieron algunas funciones para trabajar con números complejos, vamos a resolver el ejercicio y vamos a obtener el resultado y tener un buen criterio de justamente qué es lo que está sucediendo con esta fuente. Vamos a eso. Bien, entonces con la ventana de comandos de Octave vamos a hacer este ejercicio. Ya hay funciones definidas que son rectangular, que convierte un par de valores, su módulo y el argumento lo convierte en número complejo. Y hay otra función también definida que es polar, que lo que hace es devolverme un string nomás con el módulo y el argumento. Esas funciones están definidas y serán brindadas en el curso para que ustedes las puedan utilizar, ya sea en Octave o en MATLAB. Bien, comencemos con el ejercicio que ya lo tenemos acá en pantalla, que lo habíamos definido hoy, definiendo la corriente INA, de acuerdo a cómo está definida, función rectangular, 10 de módulo, 60 de argumento. Por otro lado también tenemos un voltaje AN definido, menos 120. Este menos 120 en realidad lo que está diciendo es que se tomó el fasor opuesto.
Argumento 210. Perfecto. Ahora, a la hora de establecer la potencia, nosotros lo que no deberíamos poder estar haciendo es voltaje AN por el conjugado de la corriente NA. Porque de hecho el orden de los subíndices de AN y el orden de los subíndices de NA no es el mismo. Entonces, antes que nada, vamos a obtener IAN. IAN no se define de otra forma que el negativo de INA, que como pueden ver lo que hace Octave simplemente le cambia los signos a la parte imaginaria real, o sea que desfasó el fasor 180 grados. Y finalmente la potencia obtenida va a ser igual a el producto de ambos pasando la corriente a conjugado. Por tanto, voltaje AN por la conjugada de la corriente AN me va a dar una potencia activa en suministro, porque me está dando signo negativo, y una potencia reactiva que se está consumiendo por parte de esta fuente. Y este es el resultado del ejercicio. Nosotros, al haber dejado iguales los subíndices, podemos utilizar la convención receptor, que lo que dice es que tanto la potencia real como la potencia imaginaria, es decir, la potencia activa como la reactiva, si me dan con signo negativo, entonces ese dispositivo está suministrando estas potencias, y si me dan con signo positivo, entonces está consumiendo estas potencias. Algunos comentarios finales. En algunas bibliografías podrán encontrarse representaciones con únicos subíndices. Esto obligaría formalmente a indicar la polaridad en la que se ha conectado el instrumento, tal y como se muestra en la figura de la derecha. En este caso nos referimos a las tensiones. De la misma forma, para las corrientes sin dobles subíndices suele indicarse con una flecha el sentido de la corriente que se considera positivo para el instrumento. Es decir, que el terminal positivo del instrumento se conectaría al origen de la flecha, mientras que el negativo común se conectaría al extremo de la misma. Esta aclaración vale porque en algunas bibliografías, en el caso de Granger Stevenson, que es el libro introductorio del curso, el libro sugiere la utilización del doble subíndice para indicar justamente de dónde a dónde siempre se están considerando las magnitudes referidas. Pero en algunos libros eventualmente o en algunas resoluciones de ejercicios pueden aparecer notaciones de subíndice simple, y en ese caso necesariamente en el esquema que estamos haciendo o que nos planteen o lo que sea a la hora de hacer nuestros cálculos debemos ser criteriosos y cuidadosos y establecer la polaridad para esa I sub 1, por ejemplo, en qué sentido estoy considerando I sub 1 efectivamente positiva, o en el caso del voltaje lo mismo, en qué sentido estoy considerando al voltaje como positivo. Entonces en ese caso tengo que indicar en el circuito la polaridad. Vale esta aclaración porque en algunos casos, en algunos libros van a encontrarse con que la notación doble subíndice no se utiliza. Son pocos, generalmente para el análisis de circuitos se suele utilizar el doble subíndice, pero eventualmente si se encuentran con esto, sepan que tienen que buscar la polaridad para saber ese fasor entre dónde y dónde se tomó. Esto de todos modos, cuando nos metemos al terreno de la electrotecnia, no suele ser tan problemático, ya que las tensiones en general siempre suelen referirse al neutro. Entonces, si por ejemplo nos referimos a la tensión V sub A, nos vamos a estar refiriendo a la tensión de A con respecto al neutro. Entonces ya queda como definido ese fasor. De todos modos, cabía el espacio para hacer esa aclaración, ya que en algunas bibliografías pueden encontrarse con esta situación. Vamos entonces a aplicar Kirchhoff con dobles subíndices, particularmente para tensiones. Supongamos que tenemos una malla donde nos darán el valor de dos fasores y nos pedirán hallar el restante. Lo primero que voy a hacer es recorrer la malla. En mi caso decido hacerlo en sentido horario. Comienzo en B, me muevo hacia A, obteniendo el primer término de la ecuación de la malla. Al moverme de B hacia A, obtengo la tensión V sub BA. Observar que el orden de los subíndices al aplicar Kirchhoff es el mismo que tiene el trazo de la trayectoria. Continúo obteniendo ahora los otros dos términos. Voy de A a C, obteniendo el término de la ecuación V sub AC, y voy de C a B,
obteniendo el siguiente término de la ecuación, V sub CB. Y esto es lo que es igual a 0. Ver que nuevamente el orden de los subíndices me está indicando el sentido de determinación del instrumento. Volviendo a la ecuación de la malla obtenida, realizo los despejes correspondientes. Uno de los fasores que me han dado ha sido medido entre A y B, y en mi ecuación de la malla tengo la tensión entre B y A. Finalmente, aplicando la regla ya conocida de que invertir los subíndices equivale a cambiar el signo, o lo que es lo mismo dar vuelta al fasor, obtenemos V sub AB tal como me lo han brindado. La operación a realizar será el fasor AB menos el fasor CB. Por último, la operación fasorial que tendremos que hacer será la que aparece en color azul. Veamos ahora si aplicamos Kirchhoff, pero con subíndices simples, para tensiones. Supongamos que para el mismo ejemplo anterior, los fasores que nos van a dar ahora están con notación de subíndice simple, ya no nos dicen de dónde a dónde. Esta vez deberán indicarme la polaridad con la que se ha considerado la obtención de los fasores brindados, de ahí los signos que aparecen y que se corresponderían con los terminales del instrumento que determinó estos fasores. Nuevamente, debo recorrer la malla, esta vez con la convención por la cual si vamos de un potencial medido negativo a un potencial medido positivo, le asignaré signo negativo a mi término en la ecuación de Kirchhoff y en caso contrario será de signo positivo. Comencemos el recorrido como la diapositiva anterior. Vemos que el primer término que obtengo es V sub 1 y que queda negativo, pues vamos de menos a más. Seguimos recorriendo. El segundo y tercer término, V sub 2 y V sub 3, son positivos, pues vamos de más a menos. Y esto es lo que es igual a 0. Finalmente, voy a despejar V sub 2, que es lo que tengo que obtener, y aplico los fasores tal y como me los han brindado. Por último, la operación fasorial que tendríamos que hacer es la que aparece en color azul. Comprobarán que es la misma operación fasorial, ya que estamos trabajando con el mismo ejemplo, solamente que en este caso los fasores fueron dados con subíndice simple. La diferencia es que al darnos los fasores con subíndice simple, necesariamente hay que indicar la polaridad de estos fasores. Vamos ahora a aplicar Kirchhoff con dobles subíndices, pero en el caso de las corrientes. Resolvemos entonces un ejemplo en el cual, en un nudo de 3 hilos, nos han dado dos fasores de corriente y nos piden hallar el restante. Vemos que, de acuerdo a cómo nos han brindado los subíndices en estos fasores, los instrumentos de medición de corriente han sido colocados con la siguiente polaridad. Al aplicar Kirchhoff en nudos, debemos elegir alguna convención. Suponemos a todas las corrientes entrantes al nudo, y además vamos a decir que corrientes entrantes tendrán signo positivo. Por lo tanto, recorriendo de afuera hacia el punto O, tenemos que I sub AO más I sub BO más I sub CO va a ser igual a 0. Finalmente, despejo I sub BO en función del resto, obteniendo la ecuación que vemos allí. Vemos que el fasor que me han dado ha sido medido entre O y C, en lugar de entre C y O, como ha quedado en la ecuación. Finalmente, permutar los subíndices será lo mismo que cambiar el signo del fasor que me están dando. La operación fasorial a realizar aparece en azul. Detengan y retrocedan el video si consideran que deben revisar y asimilar con cuidado lo que se ha ido haciendo. Terminando con nuestros análisis, vamos a aplicar Kirchhoff, pero con subíndices simples, es decir, en caso de que nos den fasores de corriente con subíndices simples. Para el mismo ejemplo, si nos dieran las corrientes con subíndices simples, deberían de habernos indicado el sentido de la polaridad de los instrumentos. Vemos que, de acuerdo a cómo nos han brindado los sentidos de circulación positivos para el instrumento en cada uno de estos fasores, los instrumentos de medición de corriente han sido colocados con la siguiente polaridad. De hecho, eso nos lo están dando las flechas. Nos están indicando el sentido que se considera positivo para el instrumento.
Aprovechemos el sentido de las corrientes para aplicar Kirchhoff. Recordemos lo comentado en la diapositiva anterior, donde a corrientes salientes le asignábamos un signo negativo y a las corrientes entrantes les íbamos a asignar un signo positivo. Sumamos los términos respetando los signos. Finalmente despejamos y la operación fasorial a realizar sería la que estamos viendo ahí, que de hecho sigue siendo la misma que antes. Solo a modo de comentario final, decir que si no hay indicación de polaridad y nos dan subíndices simples, sobre todo cuando hablamos por ejemplo de un sistema trifásico con neutro, o sea el punto O, consideraremos entonces que todos los instrumentos fueron colocados de la misma forma. Por tanto, podríamos adoptar la convención de que todas las corrientes son entrantes. Finalmente, despejaríamos y obtendríamos el mismo resultado. Detengan el video de cualquier cosa y revisan los resultados obtenidos. Resumiendo, hemos aprendido dos formas de identificar fasores. En la primera forma se utiliza el doble subíndice y en este caso no es necesario o no sería necesario indicar la polaridad, es decir, entre dónde y dónde se está considerando ese fasor. La segunda forma es con subíndice simple, caso en el cual nos veremos obligados a marcar de dónde a dónde se está considerando a ese fasor, utilizando signos. Para las corrientes, por otro lado, la notación con doble subíndice nos indica desde dónde hacia dónde el sentido de la corriente se considera positivo, y en el caso del subíndice simple deberemos indicar con una flecha de dónde hacia dónde justamente también ese sentido de corriente se considera positivo y por tanto de dónde a dónde se ha definido ese fasor de corriente. En resumen, decir que para las corrientes el orden de los subíndices indica el sentido de circulación de la corriente que se considera positivo. Y que en tensiones el orden de los subíndices indica el voltaje del primer índice con respecto al segundo índice. Por otro lado, cuando aplicamos leyes de Kirchhoff, en este caso vamos a repasar para finalizar el tema de en mallas, lo que sería leyes de Kirchhoff para tensiones. El orden de los subíndices es el mismo que tiene el trazo de una trayectoria cerrada a lo largo del circuito. Aquello de que había que ir concatenando las letras de acuerdo a cómo nos íbamos moviendo en nuestra trayectoria por el circuito. Antes de terminar, aprovechemos lo aprendido para analizar un sistema trifásico equilibrado. Este es un típico sistema polifásico de tres fases llevado a su mínima expresión, donde tenemos generador y donde además tenemos de este lado el receptor y donde tenemos una línea ideal. Supongamos que las tensiones son equilibradas y que la carga también. En ese caso vamos a quitar el conductor por ahora, el conductor de neutro de nuestro análisis. Observar las tensiones de los generadores, las cuales se han definido E sub A'O, E sub B'O y E sub C'O. Es decir, la tensión se ha considerado positiva en nuestro instrumento de referencia, todas con respecto al punto O. Las tensiones equilibradas en el generador serían, como ya dijimos, EA'O, EB'O, S'O, las cuales se alternarían desfasadas 120 grados entre sí. Observar además que las corrientes se han definido salientes del generador y entrantes a la carga, lo cual es lógico y hará que al utilizar la convención de receptor, los resultados de las potencias activa y reactiva para este circuito en particular den con signo negativo del lado del suministro y positivas del lado del receptor. Estamos en condiciones de definir las tensiones compuestas y de fase, aplicando lo aprendido, que se definirían a partir de las tensiones de justamente las fases con respecto al neutro, que también están definidas. De hecho, el sentido de la flecha se está indicando el sentido de la polaridad del instrumento, o el sentido de polaridad a través del cual me estoy definiendo a estas tensiones. Y si vamos a... sacamos el conductor de neutro, pero dejamos solo el punto de neutro. Si recorremos la malla que está indicada ahí, tenemos que U sub AB sería igual, y comenzamos el recorrido, V sub AN más V sub NB. Finalmente, como la tensión ha sido definida entre B y N, no entre N y B, vamos a cambiarle el signo a Bn, obteniendo la clásica definición de tensión compuesta en la cual restamos al valor de A el valor
el fasor de B. De la misma forma podemos obtener PC y CA como tensiones compuestas. Y esto nos daría como resultado finalmente, ya de conocido de cursos de electrotecnia básica, el típico diagrama de fases, donde tenemos las tensiones compuestas y las tensiones de fase definidas como fasores de la forma que se está viendo allí. Damos por finalizado este video introductorio al curso y de repaso de conceptos que ya los estudiantes deberían conocer antes de iniciar con la primera unidad. En esta unidad, la próxima, comenzaremos el análisis de líneas de distribución y transmisión, líneas cortas, líneas medianas, líneas largas y sus fenómenos electromagnéticos asociados, para luego entrar en toda la parte de flujo de carga y regulación. Desde ya, gracias por atender el video y haber llegado hasta aquí. No olviden dar like si el video gustó y dejar sus comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.